Comenzamos con divisiones, ¿cierto? Vamos a dividir en este vídeo, ¿cierto? Algunas cantidades, ya sean más grandes o más pequeñas, ¿ya? La división entonces vamos a estudiarla o repasarla, porque ya hicimos las clases, esto es solo para los que quedaron un poco más perdidos. Y recuerden que yo no voy a grabar todo lo que vimos durante las clases, hago solo una breve reseña, ¿ya? A estudiar. División, ¿sí? Vamos a estudiar qué es la división. Como conceptualización, las partes o elementos de una división, ¿sí? Algoritmo de la división tradicional, no vamos a estudiar otro. Vamos a entender qué pasa con el cero al cociente bajo el siguiente y vamos a calcular algunos promedios, porque para calcular el promedio, que es una medida de tendencia central, necesitamos la división. Entonces, veamos. División. ¿Qué es dividir, curso? Es una de las operaciones básicas matemáticas, que son cuatro, ¿cierto? Sabemos que sumamos, la inverso de la suma es restar, ¿cierto? Para sumar reiteradamente o iteradamente multiplicamos y el inverso de la multiplicación es dividir. Es una de estas cuatro operaciones aritméticas en la que consiste repartir equitativamente una cantidad. Es decir, cuando hablamos de algo equitativo, es que estoy repartiendo la misma cantidad de elementos en esos grupos. No puedo estar, por ejemplo, queriendo repartir estas mandarinas, ¿cierto? En dos personas y yo quedarme con 5 mandarinas y no darle a la persona. Cuando yo voy a dividir, voy a repartir 2 mandarinas para ti, ¿cierto? Toma. 2 mandarinas para mí. Y esta mandarina que está sobrando o está restando, también podemos dejarla como resto, como también podemos partirla en dos quizás y repartir una mitad, salió volando, para ti y la otra para mí, ¿cierto? Por lo tanto, la división es una repartición o partición, ¿cierto? Equitativa. Es lo mismo. No me quedo yo con todo esto o tú con todo. Es igualitaria, ¿ok? Continuamos. Por ejemplo, allí tengo 8 dulces en la imagen, que estos 8 dulces los quiero repartir en dos niños, niño y niña, ¿cierto? En dos grupos. Cada niño va a tener 4 dulces. ¿Por qué? Porque fue dividido, fue repartido equitativamente, ¿ok? Y cada niño va a obtener 4 dulcecitos. Veamos. La división tenemos algunos términos. Dice, recordemos lo aprendido porque lo vimos en clase, ¿ok? Los términos serían, se me fue el mouse, ahí está, dividendo, divisor, cociente y la mandarina que sobró, ¿cierto? Que no la pude todavía partir, después la pueden partir ustedes, es el famoso resto, ¿sí? Es un reparto equitativo, es decir, reparto una cantidad en partes iguales y existe una relación muy afín, ¿ok? Muy estrecha entre la división y la multiplicación. Entonces sabemos que la división es la operación inversa a la multiplicación, ¿cierto? En ella consiste, bueno, en encontrar cuántas veces un número contiene a otro. Por ejemplo, 12, 12 botones repartidos en 4 grupos. Si yo tengo 4 cajitas y voy repartiendo botón tras botón tras botón tras botón, como cuando algunos quizá aprendieron a dividir con la caja Mackinder, van a obtener que cada grupito de cajita va a tener 3 botoncitos, ¿cierto? Y eso también se puede ver como una multiplicación, porque 3 veces 4 da 12, ¿ok? Tengo 4 grupitos, cada grupito tiene 3 botones, 4 grupos de 3 botones, son 12 botones en total, ¿cierto? Eso es. Continuemos. Continuemos. Está bien. Delante vimos un ejemplo de multiplicación con las super láminas y álbum Fortnite, ¿ya? Pero aquí vamos a ver un ejemplo que dice, se quiere repartir 62 laminitas en dos amigos equitativamente. ¿Cuántas láminas tendrá cada amigo? Los que están haciendo el cálculo mental está excelente. Vamos a ver. Se escribe la operación aritmética de 62 repartido en 2 y vamos a repartir. Imagínense, no tenemos la opción de tener el algoritmo de la división. Estaríamos, tengo 62 cartas, una para ti, una para mí, una para ti,
una para mí, una para ti, una para mí. ¿En cuál íbamos? Nos equivocamos, podemos tener algún problema. O imagínense, no son 62 cartas, si son 140 cartas, se demorarían demasiado. Entonces, el algoritmo de la división o método de la división nos ayuda a poder repartir de una manera más, no quiero decir fácil, porque a algunos les cuesta la división, ¿cierto? Pero de una manera más tranquila, en vez de estar diciendo para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí. Nos volveríamos locos. Entonces, para eso vamos a aplicar el algoritmo. Voy a repartir 62 en dos partes, ¿cierto? Ojo que nosotros en la división podemos utilizar el slash como dividir, ¿cierto? Podemos utilizar este signo también, ¿ok? Podemos utilizar los dos puntitos. Podemos repartir también, escrito como una fracción, 62 partido en 2, ¿cierto? Y eso sería. Entonces quiero repartir 62 láminas en dos partes. Voy a ahorrar lo que tenía. ¿Y eso cómo lo repartiría? Multiplico, o sea, sí. Voy a repartir desde la posición más grande, desde los 60 y luego reparto los dos. 6 repartido en 2, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Que el 2 debo ubicar en la tabla del 2. ¿Por cuánto el 2? Lo multiplico y me da 6 en lo más próximo. 2 por 3 tengo 6. ¿Y cuánto sobra? 0. Bajo el 2 de la unidad y reparto. 2 repartido en 2 sería 1. 2 por 1, 2 y sobra 0. Eso sería. Cada uno de los amigos va a tener entonces 31 láminas de esta de Fortnite, ¿ya? En la división tenemos estos elementos. El dividendo es la cantidad que voy a repartir, ¿cierto? La cantidad inicial. El divisor es en cuántos grupos voy a repartir esta cantidad inicial y el cociente es la cantidad que voy a repartir en cada uno de esos grupos. El resto es lo que me va a sobrar. Por ejemplo, recién dije que quería repartir 5 mandarinas entre ustedes o tú y yo, ¿cierto? Cada uno va a tener 2 mandarinas, tú vas a tener 2 y yo voy a tener 2. Y el resto, que es esta mandarina, es la sobra, el resto, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso sería una división inexacta, ¿ok? Pero todos sabemos que esa mandarina la podemos seguir compartiendo en 2 y así repartimos las 5 mandarinas en partes equitativas, iguales, ¿ya? ¿Qué nos dice el algoritmo tradicional de la división? Nos dice que primero la profesora tiene que cargar el computador, porque si no se le va a apagar. Le vamos a compartir, ¿cierto? Equitativamente un poco de carga. Veamos. El algoritmo tradicional nos dice que siempre debo ir dividiendo desde la posición más grande a la más pequeña. En este caso, el 28, la posición más grande, es la decena. Voy a repartir primero los 20, las 2, ¿cierto? El 2, y luego el 8, que es la unidad. Entonces repartimos. 2 repartido en 2 se leería 2 repartido en 2. 2, ¿cuántas veces alcanza en el 2? O 2 por cuánto me da este otro 2, ¿cierto? Pensamos en las tablas. Si alguien se confunde demasiado, recomiendo hacer aquí la tabla del divisor para ustedes calzar y saber por qué número me da exacto o el número más pequeño próximo, ¿cierto? Tabla del 2. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿cierto? Entonces, 2 por cuánto me da 2? 2 por 1 me da 2. 2 por 1 me da 2 y al restar me sobra 0, ¿cierto? Bajé antes el 8. Después de restar, bajo recién la unidad, ¿sí? 8 dividido en 2. 2 por qué número me da 8? 2, 2, 2, ¿por qué número me da 8? 2 por 4 me da 8. El 4 lo dejo en el cociente porque 4 por 2 tengo 8 y resto. Y me queda 0. Cuando no me queda, o sea, ningún otro número diferente a 0, me queda 0, es que es una división exacta. Por lo tanto, la mitad de 28 sería 14. Esperen un momento, vamos a poner, pausar revisión.